Muy buenas tardes amigos. Como todos los miércoles transmitiendo en vivo para ustedes en Viviendo Seguros, previsión y tranquilidad en tu vida, en donde hablamos sobre seguros y otros temas financieros para que tú vivas tranquilo. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Lau. Bueno, buenas tardes al público. Y pues aquí en una emisión más. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver justamente eh, las coberturas adicionales que a veces tienen nuestros seguros y que muchas veces no atendemos o no contratamos o ni siquiera nos explican. Y pues bueno, el punto es que veamos para qué sirven, porque yo creo que hay coberturas de mucha utilidad y que mucha gente podría considerar contratarlas dentro de sus pólizas. Es correcto. En programas anteriores, amigos, hemos hablado de los seguros de autos, de los seguros de motos y de los seguros de gastos médicos mayores. Ya hablamos de lo que sí te cubre una aseguradora y de lo que no te cubre, pero hablamos como en las coberturas amplias. Sin embargo, una vez que nosotros tenemos esa cobertura amplia, nosotros tenemos la posibilidad de agregarle ciertos beneficios que tienen un costo adicional. Y la realidad, George, no sé si coincides conmigo, en la mayoría de las ocasiones es, oye, no, a mí dame lo más barato. Sí. Y entonces nos perdemos la posibilidad de agregar ciertos beneficios y que, por cierto, no son tan caros como uno podría pensar. Sí, no, muchas veces uno piensa, hijo, es que va a encarecer mi póliza. A lo mejor hay coberturas que sí, a lo mejor no, que no son tan importantes, pero hay coberturas de verdad sumamente baratas que yo creo que harían que nuestros seguros sean aún más eficientes, Más robustos. más Y a robustos. lo mejor, hablando aquí de qué es caro y qué es barato, en términos de protección, Ujú. hasta el verbo podría quedar un poquito ahí cuestionable, ¿no? Porque a lo mejor sí se te incrementa el costo, ¿no? Sí, Tu prima, lo que nosotros llamamos la prima del seguro. Pero si tú lo traduces al beneficio que tendría en caso de que lo llegues a utilizar, bueno, sí, sí. pues arranquémonos con las coberturas y nos ayudas ya es con la primera lámina. A ver, vamos a ver. Este, Si quieres, vámonos como en orden Sí, para... vámonos en orden. Yo creo que, bueno, la primera, pues sería, vamos a hablar justamente del seguro de autos y de motocicletas, ¿no? Entonces yo creo que la primera cobertura que vamos a tratar es la de accidentes automovilísticos al conductor. ¿Qué quiere decir esto, Lau? Pues es el caso de que el propio conductor pudiera llegar a tener un accidente y perdiera la vida. Perdiera la vida o incluso O tuviera... no tuviera, vamos, no que perdiera la vida, sino que a lo mejor pues se dañara, tuviera que recurrir a un gasto médico a un o tratamiento perdiera la o vida. perdiera la vida, pero Efectivamente. concretamente para el caso de un accidente. Exacto. Y esto es exclusivamente para el conductor del vehículo. ¿Con qué fin? Porque al final del día nuestra póliza tiene una cobertura de gastos médicos a los ocupantes del vehículo. Esa viene dentro de la cobertura normal de cualquier póliza de gastos médicos. Sin embargo, normalmente es limitada. Normalmente es limitada. Si no la incrementamos nosotros, pues normalmente anda entre los 150 y los 300,000 pesos, dependiendo la aseguradora, ¿no? Entonces, si esa cobertura no la incrementamos, yo creo que es importante esta cobertura de accidentes al conductor, porque es el que siempre va a ir en el vehículo. El que tiene más riesgo Es el también, que ¿no? tiene el mayor riesgo y es el que con toda seguridad va a ir en el vehículo siempre, ¿no? Entonces, yo creo que es incluso para no restarle cobertura a nuestra otra cobertura, por Así si es. sí van ocupantes dentro de nuestro vehículo. Y se pueden utilizar las dos, Se ¿no? pueden utilizar Es los dos. decir, si se agota inclusive la cobertura de ocupantes, ¿Mm? bueno, pues el conductor tendrá su propia cobertura para el caso de haber sufrido alguna lesión Así es. a causa de un accidente. Efectivamente. Ahora, viene otra cobertura que es la ayuda para pérdidas totales, ¿no? ¿Esta para qué nos sirve? Pues nos ayudaría para, digamos, cubrir el deducible en caso de una pérdida total, Sí. ¿no? Y entonces yo creo que sí se vuelve interesante porque cuando se pierde el vehículo, ya sea a causa de una colisión,
pues ya no tiene reparación, ¿no? Claro. ¿Tú recuerdas cuál es el porcentaje más o menos que ya se considera pérdida total Sí, a partir de que rebasas el 50% del valor del vehículo en daños, del valor en comercial, automático, ¿no? Exacto, se considera pérdida se considera total. pérdida total. Entonces, realmente, si nosotros consideramos este deducible que la aseguradora toma una vez que es pérdida total, bueno, se recupera, ¿no? Claro. Pero no te podrías reemplazar un vehículo de las mismas características que hoy tenías, Claro, ¿no? Tendrías claro. que invertir. Entonces, para eso te ayuda esta cobertura. Al final del día es una ayuda, ¿no? O sea, yo muchas veces le pido a los asegurados, porque hay otras coberturas, o podemos modificar los porcentajes de deducibles. Entonces, normalmente en pérdidas totales, algunos de mis asegurados yo les sugiero que lo pongan en 0%. Okay. Y sin embargo que tengan esta cobertura. Adicional. ¿Por qué? Porque al final es una ayuda para gastos papeleos, porque tuve que ir a la delegación a levantar un acta, en fin, o sea, al final cualquier trámite tú sabes que implica un gasto, una gestoría, ¿no? Entonces, pues yo creo que es para eso ese dinero. Pero fíjate que aunque pudiéramos poner el deducible o dejarlo ya en ceros a pesar de que fuera pérdida total, el propio decremento del valor a lo largo de los años, ¿no? La devaluación que va teniendo, que, bueno, no es devaluación, es el término correcto, pero la pérdida del valor que va teniendo a través de los años no te va a dar la posibilidad de comprar un auto nuevo en esas características, ¿no? Entonces yo creo que también es bastante útil. La garantía de autos financiados, George, ¿para qué nos pudiera servir? Pues mira, esta es cuando nosotros compramos un carro por financiamiento, al final del día a quien digamos estamos protegiendo al sacar un seguro es a la financiera, al banco que nos prestó el dinero para comprar ese vehículo. Que siguen siendo los dueños. Que siguen siendo los dueños del vehículo, y al final del día ellos van a tratar de cuidar su patrimonio, que es el dinero que te prestaron, ¿no? Entonces, cuando nosotros compramos un carro de esta manera, justamente el beneficiario de ese dinero es el conductor, perdóname, la financiera. Pero esta garantía de autos financiados justamente nos sirve para que por lo menos lo que yo pagué, por lo menos esa parte pueda recuperar. Ok. ¿Sale? Ok, de la parte de la que tú ya eres dueño, pero de una manera clara. Exactamente, exactamente. ¿Y el conductor protegido? Fíjate que el conductor protegido me sonaría un poquito a la misma de accidentes automovilísticos. Sin embargo, es una cobertura un poquito diferente en el sentido de trámites, ¿no? De los trámites que podamos utilizar o hacer, ¿no? La otra es para una cuestión en caso de fallecimiento, en caso de enfermedad. Esta es una cobertura que nos ayuda para la parte de los trámites. Claro. ¿Sale? Tenemos luego las coberturas de protección auxiliar y robo parcial. Acá tiene más que ver con un tema de precisamente cómo resguardarnos en caso de que haya un tema de delincuencia, ¿no? Sí, exactamente. Mira, el robo parcial, digo, es como su nombre lo dice, es cuando no nos roban el vehículo, ¿no? Que se van sobre las autopartes, que se van sobre el espejo, que se van sobre el tablero, que se van sobre partes de nuestro vehículo que son caras y que al final del día los seguros como tal en una cobertura normal no opera. ¿Por qué? Porque al final del día eso incrementaría los costos de las aseguradoras. Sin embargo, como una cobertura adicional, estoy cobrando una prima, lo cual me permite proteger estas autopartes, ¿no? Estas autopartes, pues normalmente son justamente los espejos, las lunas, los cristales de mi vehículo, ¿cómo se llama? Limpiadores, las partes de adentro, como puede ser el tablero, el volante, etcétera, ¿no? Los asientos. He tenido casos en donde han desvalijado los carros por completo. Las fascias, por ejemplo, se las roban. Las fascias, exactamente. Todo eso está cubierto. Hay algo bien importante que hay que aclarar, porque también está muy de moda, que se roban la computadora del vehículo y esa no está cubierta por ningún seguro.
Entonces, es bien importante que independientemente de que tengan un seguro, cuiden sus carros, procuren Correcto. dejarlos guardados en un estacionamiento, en un lugar seguro, porque al final del día la computadora del carro Es es muy cara, bastante cara. esencial, vaya, y efectivamente no se cubre. Y fíjate que aquí yo lo relataba en el programa pasado, que también de repente es la protección adicional que nosotros le metamos a nuestro carro, como dices, si te vas a estacionar, pues procura estacionarte en un estacionamiento, dejarlo en un garage. Ahora pues es muy común el parquímetro y la verdad que se vuelve hasta cierto punto práctico, cómodo, Efectivamente. pero pues estás en la calle, ¿no? Entonces a mí me pasó que tuve la oportunidad de adquirir hace un par de años una camioneta y yo compré el kit de seguridad que te vende la Ujú. agencia, entonces yo me sentía muy confiada, ¿no? De que pues tienen los birlos y que tienen la protección, los espejitos, pues lo básico, ¿no? A lo Sí. mejor alguna lámina, cubierta antiasalto y demás. Y la sorpresa es que se llevan, no las lunas, se llevaron el espejo completo, ¿no? Claro. Entonces yo iba a la agencia y les digo, oye, pero yo compré el kit de seguridad. No, es que el kit solo te protege la luna. Entonces, bueno, pues ahí es esencial tener esta parte, ¿no? Del robo parcial para que entonces te cubra las autopartes, Claro. ¿no? Y Claro. la realidad es que otra vez, costo-beneficio, ¿no? El reemplazar unos espejos, el reemplazar una fascia, no se compara en nada con lo que te pudiera realmente incrementar el costo de la prima. Sí, Ujú. efectivamente. Y acá el tema de protección auxiliar inclusive es para daños o perjuicios que puedas llegar a sufrir dentro del vehículo a causa de un asalto, algo violento, Efectivamente, o ¿no? sea, si por ejemplo nosotros nos llegan a asaltar más allá que robarnos el carro estacionado, que nos lleguen a asaltar y nos bajen y nos lesionen, etcétera, justamente para eso entra esta cobertura de protección auxiliar. Fíjate que alguna vez recuerdo un caso, pues todavía yo no era agente, pero me acuerdo que me cimbró mucho saber esa noticia de algún compañero de trabajo que en un cristalazo, que en un tiempo estuvieron desafortunadamente en la Sí, Ciudad de México pues muy comunes, lastimaron la cara, sí, claro. ¿no? Con los vidrios. Entonces, pues bueno, eso definitivamente implicaba un gasto médico mayor Ujú. y pues bueno, también esa parte está cubierta, ¿no? Efectivamente. Ok, luego vienen las partes de responsabilidad civil, viene la responsabilidad civil a ocupantes. Ujú. ¿La conoces esta? Sí, que bueno, la responsabilidad civil en Ujú. esencia es nuestra cobertura primordial, ¿no? Sí, Esa, efectivamente. todas las pólizas, inclusive existe una póliza exclusiva de responsabilidad civil y luego ya le vas adornando que si robo, que si daños parciales y demás. Pero la de ocupantes, bueno, como yo la entiendo, es que pudiera ser muy útil, por ejemplo, para los autos que se usan como chofer privado porque Ujú. la persona que va dentro del vehículo Ujú. puede llegar a sufrir una situación inclusive de daño moral, Ajá. ¿no? Como que a lo mejor va conduciendo un chofer y la señorita que va atrás le dice, oye, ¿por qué me estás mirando las piernas? Por ejemplo, ¿no? Un Ujú. daño moral Ujú. o un daño a causa de la conducción y eso le puede servir. ¿Qué crees? Más bien es para la persona o las personas que van dentro de nuestro vehículo. Correcto, sí, Es, como ocupante. pero no es para protegerlos a ellos, es para proteger a un Ah, tercero. sí. Ah, ok, ok. Y aquí, por Ujú, ejemplo, ujú. el ejemplo que te podría dar más que Ajá. claro es que mi hijo abra el vidrio, aviente una canica y le rompa el cristal a otro carro. Ah, ok, ok. ¿Sale? Mi carro no lo va a cubrir dentro de su cobertura de responsabilidad civil, puesto que pues, no lo dañé con el carro, Lo dañó el pero ocupante de mi mi vehículo. ocupante de mi vehículo fue quien Ok, no, o a lo mejor el ocupante de mi vehículo a la hora de abrir la puerta se llevó un ciclista, ok. ¿no? O sea, son cosas y son situaciones en donde al que estoy protegiendo es a quien va a ir dentro de mi vehículo por algún daño que pueda A un causar. tercero. Pero Exactamente. también existe esta cobertura que no necesariamente es para personas físicas, ¿no? Ujú. Sino a lo mejor alguien que ocupa su vehículo como parte de su trabajo. Y Sí, entonces lo que pretendes es que tú te resguardas en la responsabilidad civil que en tu trabajo puedas claro, causarle al por ocupante, supuesto, por ¿no? supuesto. Entonces, bueno, tiene como esa doble parte. Así es. Y esta otra es importantísima, la responsabilidad civil por Yo fallecimiento. creo que es de las coberturas adicionales más que importantes. Te voy a decir, porque normalmente la cobertura de RC pues tiene
una suma asegurada. Limitada. Normalmente el límite es de 3 millones de pesos. ¿Para qué nos sirve estos 3 millones de pesos? Nos sirven para cubrir los daños que ocasionemos a personas o a bienes, ¿sale? El tema es, hay aseguradoras en donde toda esa suma asegurada aplica indistintamente para cualquier cuestión. Y hay aseguradoras en donde está dividida, ¿no? Es decir, de los 3 millones, cubro 1 millón para personas, 1 millón para bienes y 1 millón por catastrófica. Que es catastrófica, pues que haya sido algo mucho mayor, entonces ese millón me alcance para poder cubrir cualquiera de las otras dos situaciones. El tema, y digo tristemente, pero es importante tratarlo, es que si alguien llega a atropellar a una persona y esta persona llega a fallecer, aproximadamente en la Ciudad de México cuesta 4 millones de pesos. La fianza. No la fianza, la La indemnización indemnización. a las personas o a la familia de esa persona que falleció por un atropellamiento. Quiere decir que no nos alcanzaría la parte de responsabilidad civil. O si parte de la responsabilidad civil, además de la pérdida de la vida de esta persona, hubiera daños también a la nación, por ejemplo, no te alcanza, ¿no? Se estaría distribuyendo. Pero en ese caso entraría dentro de la responsabilidad civil y por eso es importante tratar de incrementar esa cobertura, que además de todo es muy barata. Esta es exclusivamente para fallecimiento. ¿Y ¿sale? Tiene que ser como en atropellamiento o también en una colisión? En este caso puede ser en un atropellamiento o puede ser en una colisión. Sí, o sea, nuestra responsabilidad civil va pareja, no importa si el otro iba en un vehículo o iba caminando. Entonces, ¿sale? En cualquier circunstancia, si vas manejando el vehículo y ocurre una desgracia, un daño catastrófico, que es la pérdida de la vida de otra persona o de otras personas, ¿no? Lamentablemente. Bueno, pues tener tu responsabilidad civil exclusiva para el fallecimiento. Efectivamente, así es. Y luego fíjate que hay otra que aquí también se puede utilizar, como te decía, más como para una persona moral, ¿no? Cuando el vehículo se utiliza con fines de trabajo, también puedes contratar una cobertura que es el daño por la carga. Efectivamente, esto se da mucho, sobre todo en los vehículos que son pick-ups o son ya camiones de 3.5 toneladas, etcétera, ¿no? Que son camiones que ya llevan carga y que nuestra carga se puede llegar a mover, puede llegar a caerse, puede llegar a dañar otro vehículo. Claro, y fíjate que a lo mejor este es tema hasta de un programa completo, ¿no? Cuando hablemos de este tipo de vehículos de mayor... Sí, tractocamiones o inclusive que ya empiezan a partir de pickups, creo que es tema que nos da para un programa completo, pero sí aquí muy importante, creo que vale la pena señalar hasta el tipo de licencia que debe de traer el conductor de estos, ¿no? Que no nos confiemos a que, pues yo tengo mi camionetita porque de repente alguien me ha pasado. No, pues es que yo a lo mejor vendo, no sé, papel, ¿no? Y el rollos lo llevo en mi camioneta. Pues a lo mejor podría uno pensar que los echo en la cajuela y ya está, ¿no? Cada tipo de material que llevemos incrementa el riesgo. Alguna vez alguien me decía, no, pues es que yo me dedico a hacer fumigaciones, por ejemplo, o hago instalaciones de gas, pero yo lo que cargo son herramientas. Sí, pero las herramientas que traes tienen el suficiente riesgo como para que amerite otro tipo de póliza, no una póliza común. Ya tendríamos que considerar que es una póliza que se utiliza para un fin de negocio. Exacto. ¿Sale? Ya no es una póliza que nos transporta. Porque además de todo se da mucho que hay gente que tiene el gusto porque su carro sea una pick-up. Y en esos casos, si yo no voy a traer nada en mi caja, no pasa nada. Lo contratas como una persona... Efectivamente, pero si en algún momento yo llego a tener un accidente y yo en la caja llevaba mi cajita de herramientas, mía propia, ya no me van a pagar, ¿no? Por eso es importante saber cómo asegurar cada tipo de vehículo. Y nuevamente, creo que aquí destacar por qué asesorarse con un buen agente de seguros y no hacer el contrato que pudiera parecer muy sencillo a lo mejor en internet, ¿no? Efectivamente. Por estos simples detalles que pueden hacer la enorme diferencia entre que te cubra o no te cubra la aseguradora
Y bueno, pues qué pesar si además no solo fue el daño a tu vehículo, sino hubo personas involucradas, vehículos, propiedad de la nación, bueno, pues llevarte un semáforo, llevarte un árbol, ¿no? Así es. Ok. ¿Y Así qué es. pasa? Este tipo de coberturas donde además le puedes dar más protección a tu vehículo, Ujú. como adaptaciones, conversiones de equipo especial. Pues mira, esto es cuando a nuestro vehículo le ponemos algo que no viene de agencia. ¿Qué? Lo que sea. Puede ser un tipo de escape, puede ser a lo mejor un alerón, puede ser a lo mejor no sé, Le llaman alguna, los los tumbaburros. tumbaburros, no sé, hay muchas cosas y también dependiendo del tipo de vehículo, ¿sale? Ujú. Porque a lo mejor yo le puedo hacer todas estas adaptaciones a mi Volkswagen, ¿no? Y bueno, tendrá todas esas adaptaciones y bueno, esta cobertura la tendré que contratar para que me las cubran, ya sea por robo, ya sea por la misma colisión. Pero hay vehículos, por ejemplo, justo que hablábamos de carga, se da mucho, por ejemplo, estas camionetitas Nissan que existen como de carga, que les ponen como una estructura adicional, ¿no? Como para poder hacer mudanzas ¿no? Entonces, esas estructuras adicionales es una adaptación. Ujú. Y si yo con esa estructura adicional le pegué a otro vehículo, no me lo van a cubrir si no lo tengo cubierto por esta Si no lo cobertura. reportaste y lo cubriste. Efectivamente. O estas adaptaciones que ponen para remolcar, Sí. de repente remolcan a lo mejor caballos, remolcan lanchas, ¿no? Y otra vez aquí se abren material para otros programas, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo remolco una lancha? Bueno, va mi vehículo, pero la lancha la llevo también protegida. ¿Qué crees? Sí, por la parte de responsabilidad civil, no por la lancha. Ajá. La lancha ¿Sale? no, la La lancha no, responsabilidad la sí. responsabilidad civil sí. Lo que sí tengo que contratar como equipo adicional es el aparato que sirve para enganchar la lancha. Exacto. ¿Sale? Así Eso es, sí lo así tengo es. que Esa es contratar una como un equipo. adaptación Esa es especial una a un equipo adaptación especial. a mi vehículo. Exacto. Ujú. ¿Sale? Muy bien. Bueno, creo que sigue otra Siempre cobertura. agencia. Siempre en agencia. Pues esto es que el día de hoy los seguros cada día menos te mandan agencia en caso de una El primer año, el primer segundo año, año, si las que acaso, ¿no? más 2 años, ¿no? Ujú. Cuando antes era 5 años. El día de hoy no, hay que contratar esta cobertura adicional si queremos que nuestro vehículo siempre sea atendido en la agencia de la cual salió, de la marca de la cual Es salió. correcto, que digo, también podemos destacar que cuando la aseguradora lo manda a un taller, Sí, bueno, tienes la garantía, ¿no? De que van sí, a ser piezas originales, que te van a respaldar, que te van a dejar tu vehículo pues, como nuevo, ¿no? así es. Pero si nosotros tenemos un auto de modelo reciente, Sí, pues te vas a sentir mucho más en la tranquilidad de llevarlo a la agencia donde lo adquiriste, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que ese vale muchísimo la pena. Y por aquí también teníamos el de auto sustituto, Okay. que pues nosotros sabemos que siempre que llevas un auto a reparar, aunque haya sido mínima el problema, ¿no? A lo mejor un tallón fuerte, por lo menos se va a llevar una semana porque lleva todo un trámite que, pues bueno, tenemos que correr con esos tiempos administrativos, entre que el taller le da pues su veredicto a la aseguradora, ellos dictaminan y ven si procede, etcétera. Entonces, de pérdida se va a quedar una semana en el taller tu carro. Y Efectivamente. si no tienes más que ese vehículo en casa, o a lo mejor lo tienes tú, pero tu esposo o tu esposa utiliza el otro vehículo, pues no lo pueden. Sí se Simplemente complica, ¿no? que tengas la tranquilidad de tener otro vehículo mientras se dan esas situaciones, Y ¿no? lo pueden rentar, bueno, adquirir y ya sea que les den un auto en renta, ¿no? Por un Les dan, periodo de tiempo. exacto, un auto, digo, a lo mejor no es ningún carro ni lujoso, es simplemente para que nos podamos mover en el tiempo en el que estamos reparando nuestro vehículo. O incluso que nos lo robaron y nos están haciendo el trámite para pagar. También. Sí. Ok. Ah, y esta cobertura es valiosísima. Llaves de repuesto. Sí. ¿Tú tienes idea de lo que cuesta una llavecita con Sí, control? sí la ¿Ya te tengo tocó? y ya me ha tocado y digo, no baja de 4 o 5 mil pesos una llave de repuesto de un vehículo. Claro, Y porque mientras ahora más son sofisticado sea, computadoras, ¿no? Claro. el vehículo,
es mucho más cara, ¿no? Así es, y entonces lo mismo, puedes contratarla para que en caso de que pues la pierdes o se daña, pues la aseguradora te la reemplaza. Claro, tiene un tope esa cobertura, ¿no? De X cantidad, pero bueno, si a lo mejor la llave costaba 8 y me pagaron 5, pues ya nada más me costó 3,000 pesos la reposición, ¿no? Efectivamente. Y por último, como parte de los autos, tenemos los daños materiales para llantas y rines. Sí, esto es justamente, digo, vivimos en ciudades en donde luego el pavimento no es de lo mejor, está lleno de hoyos, está lleno de coladeras, está lleno de situaciones en donde se nos puede reventar la llanta, dañar un rin, ¿no? Bueno, esta cobertura justamente es para eso, porque nuestra cobertura normal no nos lo cubre. O sea, a lo mejor nos lo cubre dentro de una colisión, ¿sale? Como parte de la compostura. Exacto. Pero si simplemente se me ponchó la llanta o se me dañó el rin por haber caído en un bache, en una coladera, etcétera, ahí no está cubierto, por eso es necesario tener esta cobertura. Y esta cobertura también puedes contratar adicional la parte de robo de llantas y rines, cosa que no se cubre en la otra cobertura que hablábamos de autopartes, ¿no? De robo parcial. Porque, o sea, hay que contratar esta para que nos cubran llantas y rines. Y aquí en el tema de daños, aclarar que no es por un tema de desgaste natural. Así es como un daño, ¿no? Porque pues un golpe, un bache, ¿no? Y la otra que es bien importante, nos van a pagar el tipo de llanta que traigamos, etcétera, pero sí nos van a aplicar depreciación sobre la llanta. ¿Vale? Entonces, si mis llantas ya son muy viejas, no tiene caso contratar esta cobertura. Esto es pues para llantas nuevas que realmente tienen un costo importante. Y no nuevas, pero sí recientes, ¿no? Muy bien, pues vamos muy bien aquí avanzando con los seguros, las coberturas opcionales. Vamos en un ratito a pedirle a Jess que nos lleve a corte para que podamos, regresando, ver ahora las coberturas de gastos médicos mayores. ¿Podemos ir a corte entonces? Vamos. Sí, gracias. 5 cosas sobre la sanidad en Estados Unidos. No hay sanidad pública. Todos los centros hospitalarios son 100% privados. Dependiendo de tus ingresos, el Estado puede hacerte un subsidio para que no pagues tanto. Ese subsidio popularmente se le conoce como Obamacare, pero su nombre oficial es el del mercado de seguros médicos. Los precios son una locura, porque si tienes un seguro subsidiado, puedes llegar a pagar $40 al mes. Pero si tienes uno privado que pagues tú completamente, los precios te pueden llegar hasta $2,000 mensuales. Y de aquí surgen los términos copago y deducible. Piénsate muy bien pedir una ambulancia, porque eso es una cosa adicional al seguro médico. Que en la mayoría de los casos, honestamente, yo te recomiendo que pidas un Uber. Y por eso es súper importante contar con un agente de seguros especializado. En mi caso, en experiencia propia, yo te recomiendo que no confíes en la primera persona que dice que te quiere ayudar. ¿Qué te pareció el video, Lau? Pues fíjate que yo creo que en México tenemos la posibilidad de contratar seguros de gastos médicos mayores que con una buena asesoría se pueden hacer accesibles, ¿no? Realmente a la mayoría de las personas. Y es una realidad que en otros países se vuelve algo incosteable, ¿no? Definitivamente, o sea, es justamente en Estados Unidos y Canadá la medicina privada es prácticamente impagable, o sea, realmente es algo muy costoso. Todavía hay países europeos en donde pues la medicina es un poquito pública, ¿no? Que no te creas, yo ya he tenido casos de gente que tuvo alguna emergencia, fue al hospital, simplemente le pusieron suero para darle una revisión, resulta que no tuvieron nada, ¿no? Y a los 6, 7 meses les llega su factura de 600, 700 libras, por ejemplo. Por correo, wow, efectivamente, sí. ¿No? Sí, sí. Y a lo mejor uno puede considerar, bueno, pues no lo voy a pagar. Pero ¿qué crees? La próxima vez que vayas a ese país, a lo mejor no entras. Claro, no, bueno, no está bien quedarse con ese tipo de deudas, ¿verdad? Así y bueno, pues hablando del tema de gastos médicos mayores, de igual manera tenemos coberturas básicas, ¿no? Acá no se denomina como tal
amplia o limitada, ¿no? Es una cobertura general Ujú. que te va a cubrir todo aquello que requieras para resarcir la pérdida económica, ¿no? Y de todas las situaciones que tú necesites para restablecer tu estado de salud. Claro. Las medicinas, los honorarios médicos, los laboratorios, etcétera. Pero hay algunas coberturas que son súper importantes contratar para que a la hora de que tengas un evento, pues yo creo que el desembolso a veces sea menor o tengas mayor cobertura, ¿no? A ver, Claro. vamos a empezar con la esencial, que es el cero deducible por accidente o en el mejor caso, reducción de deducible por accidente. Así es. Bueno, esta cobertura justamente como lo dice es todas las pólizas a la hora que yo tengo un padecimiento o un accidente y por lo cual lo tengo que utilizar, existe una parte que se llama el deducible. ¿Qué es el deducible? Lo podríamos resumir como que son los primeros pesos de ese accidente o de ese padecimiento, los cuales van por cuenta del asegurado. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que va a determinar qué es para mí un gasto médico mayor o menor, ¿no? Entonces, si yo determiné que mi deducible sea de 15,000 pesos, pues bueno, para mí un gasto médico mayor es a partir de 15,000 pesos. Y hay quien determina que su deducible sea de 100,000 pesos, bueno, pues para él el gasto médico mayor es a partir de 100,000 pesos. Déjame, te interrumpo, Sí. qué buena aclaración estás haciendo. Yo antes de dedicarme a las ventas, para mí un gasto médico mayor era hospitalización, Claro, ¿no? Así era como yo lo entendía. claro. Pero tienes toda la razón. Como asegurado tú puedes establecer qué significa menor y mayor. Por supuesto. Si para mí menor significa arriba de 15,000 pesos, Ujú. entonces puede ser que cuando ya está un padecimiento diagnosticado, hasta las consultas Sí. signifiquen ya un gasto médico mayor para mí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, te comento esto y qué bueno que entramos al tema y al punto, porque muchas veces las personas con el desconocimiento ni siquiera abren un padecimiento, porque dicen, es que ahorita nada más fui al doctor y me gasté 3,000 pesos y me hizo un estudio que me costó 10,000 pesos y mi deducible es de 15, entonces pues ni lo voy a meter. No, a ver, un momento, hay que meterlo, hay que reportarlo y hay que abrir el padecimiento. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que si mi deducible era de 15 y yo me gasté 13, bueno, 13,000 pesos ya se fueron a cuenta de deducible. Cuando yo continúe con gastos de este padecimiento sin necesidad de ir a un hospital, de una operación, de nada, simplemente los gastos que me va a ir generando este padecimiento me los van a empezar a pagar una vez rebasado el deducible. Entonces, qué bueno que entraste. Porque las facturas tienen caducidad para así reportarse, es, ¿no? así es. Entonces, si no las metemos en tiempo y vamos dejando que se acumulen gastos, a lo mejor cuando las queremos ingresar, Ya no caducaron, sirven, ¿no? efectivamente. A lo mejor sí nos van a abrir el padecimiento, pero no nos van a tomar esas facturas para pagárnoslas o a cuenta de deducible. Por eso es importante abrir los padecimientos. Ok. ¿Sale? Eso es un punto importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un accidente? Que pues cuando tenemos una enfermedad y eso, pues bueno, pues tenemos que acudir, pagar nuestro deducible, etcétera. Pero con esta cobertura, si fuera un accidente, no pagaríamos el deducible, ¿no? Y bueno, hay aseguradoras incluso en donde no es por accidente, es por emergencia, ¿sale? Y la emergencia pudiera ser un padecimiento, ¿no? Entonces, habría que ver en cada aseguradora qué es la cobertura que se tiene y contratarla. Es una extraordinaria cobertura. Inclusive hay aseguradoras que te dan 0 coaseguro por accidente. Entonces, bueno, pues considerarla porque el accidente llega de forma súbita, sí, ¿no? Hay enfermedades que pues son urgencias, pero en la mayoría de los casos las enfermedades se van presentando de manera gradual. El accidente es súbito y hay que hacer el desembolso ya, ¿no? Así es. Ok, entonces es buenísimo contratarla. El respaldo hospitalario, a mí me parece una cobertura, la verdad, bastante conveniente, porque esto significa que si llegas a hospitalizarte, recibas como indemnización una cantidad de dinero, ¿no? La que se contrate, 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos por cada día de hospitalización. Por cada día. Inclusive cuando es terapia intensiva se incrementa.
y que puede muy bien servir a lo mejor para este tema de, pues ya lo que me gasté en el deducible lo recupero, o simplemente cuánto te cuesta si tú como familiar vas a visitar a un enfermito y estás ahí, tienes que pasar la noche, por ejemplo, hacer gastos de alimentación, ¿no? Ya, Todos ya no factores. digas eso. Hay gente que trabaja y vive al día y requiere de su ingreso diario, A lo ¿no? mejor, imagínate que trabaja, por ejemplo, un taxista. Exacto, exacto. No, 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 bueno, yo creo que ahí Un agente de simplemente una seguros. agenda de seguros. O sea, nosotros no tenemos un sueldo, Claro, ¿no? Entonces, si tenemos que dejar de trabajar, pues seguramente nuestro ingreso disminuirá y seguramente. esta cobertura yo creo que es muy, muy importante Así para es. cualquier persona que Que trabaja por su trabaja, cuenta. que trabaje por su cuenta. Así es, Exacto, sí, exacto. ¿no? Enfermedades catastróficas en el extranjero. Sí. Esto muy, muy importante también. Sí, esta cobertura justamente nos permite que si estando en más bien, si estando aquí en territorio nacional, nos llegara a dar alguna de estas enfermedades, las cuales están bien estipuladas, parece que una de ellas es cáncer, es situaciones neurológicas, Cerebrovascular. cerebrovascular, y no me acuerdo cuál es la otra, son 4, ¿no? Corazón también, ¿no? Cardíacas, nosotros podamos tomar la determinación de, con esta cobertura, irnos a atender al extranjero. Es correcto, porque habrá situaciones en las que a lo mejor hay tratamientos en el extranjero muy particulares, Sí. a lo mejor algunos experimentales, etcétera, o bueno, que están como iniciando, que en México no han llegado. Así es. Inclusive hay una cobertura también de enfermedades catastróficas nacionales, ¿no? Sí, para que Si puedas tú- cambiar de hospital. Si tu hospital que tú tienes contratado, la gama hospitalaria que tienes contratada es más sencilla, mediana, ajá. digamos, y necesitas atenderte en un hospital de alta gama, ante ciertas enfermedades catastróficas, ahí la lista de enfermedades se amplía, ¿no? Exacto. Entonces, puedes irte a atender a un hospital de mejor nivel, Ujú. pensando que a lo mejor los equipos que se tienen en ese hospital van a darte un tratamiento más amigable, a lo mejor, ¿no? Menos invasivo, con mejores expectativas de buen resultado. O a lo mejor Entonces, con también lo puedes equipos hacer. más, con mayor tecnología, ¿no? Así Yo es. creo Entonces, también esa es una cobertura que vale la pena que esa no es considerar. una cobertura adicional. Cabe mencionar que esa cobertura que mencionas de catastróficas nacionales está incluida dentro de las pólizas. La que sí hay que contratar con una cobertura adicional es la de en el extranjero. Depende del nivel, ¿no? Del nivel también de hospital. Si tú contratas una póliza muy básica, posiblemente sí requieras como la ampliación hospitalaria ante ciertas características. Sí. Todo dependerá también de las No, me refiero a la cobertura de catastróficas. catastróficas nacional. Nacional. Sí. Sí, ya las ampliaciones ya vienen dependiendo del tipo Dependiendo el tipo de cobertura. plan que contrates, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí ya dependerá mucho del plan que hayas contratado. Si tienen, en algunas ocasiones te dicen, no hay problema, vete al hospital que necesitas, Sí. pero te penalizo en coaseguro. No, Sí. eso creo que también es importante resaltarlo, que si tú hayas contratado, a pesar que hayas contratado una cobertura de hospitales de nivel medio, Sí. si por alguna necesidad muy particular tienes que irlo y se te pasó contratar esta cobertura, se podrá hacer bajo ciertas condiciones de desembolso, Claro, ¿no? Pero claro. no es que esté negado, eso creo que es también bueno. El respaldo por fallecimiento también es muy, muy útil, Sí. que a mi forma de ver, el respaldo por fallecimiento es como un poco más un tema de seguro de vida. Sí. A mí me gusta más ofrecerlo como por separado, Definitivamente. ¿no? Para que entonces tengas la tranquilidad de haber hecho una buena detección de la suma asegurada, del nombramiento de beneficiarios y todo, pero si alguna persona no ha tenido el acercamiento para un seguro de vida y lo quiere incluir aquí, lo puede hacer, que se suma la cláusula familiar, esa sí me gusta. Que, esperan tantito, en el respaldo por fallecimiento, efectivamente, más que como un seguro de vida, hay que verlo como un seguro de un trámite y sobre todo para la gente que viaja mucho. Porque si tú tienes esta cláusula y estás en el extranjero, toda la repatriación de restos, todo ese trámite
se puede cubrir con esta ¿Se cláusula. puede cubrir? Ok. ¿No? Digamos que yo más bien lo veo el beneficio por ese lado, porque efectivamente, o sea, quien quiere cubrir su vida, que lo haga con una póliza adecuada de vida, ¿no? Pero en este caso concreto le Así encuentras es. una utilidad muy, muy válida. Tienes Así toda la es. razón. Y ya la cláusula familiar, esto es para el hecho de que si llega a fallecer el titular, Sí. el que está haciendo el pago de los gastos médicos mayores, ¿no? La cabeza de familia, el papá, la mamá, pues entonces si llega a fallecer, le aseguramos que durante los próximos 5 años su familia mantendrá el seguro de gastos médicos mayores sin necesidad de pago, ¿no? Efectivamente. También un tipo de seguro de vida, pero muy enfocado al pago de la póliza, ¿no? Sí, efectivamente. Oye, la indemnización por maternidad, que también en la mayoría de los casos viene incluida, pero no en todos. Entonces yo creo que vale la pena recalcarlo y destacarlo, que siempre que nosotros estamos asegurando a una mujer en edad reproductiva, Sí. aunque nos digan, no, yo ya cerré la fábrica, ya no quiero más bebés, siempre es importante tener esta cobertura incluida, porque Claro. no sabemos, ¿no? Que de repente la cigüeña se aparece. Efectivamente. No, y al final del día es una cláusula, porque muchas veces me preguntan, ¿no? Los asegurados, que por qué no cubrimos el total de un parto o de una cesárea, ¿no? Y bueno, mi respuesta siempre es porque tanto el parto como la cesárea no es una enfermedad. Entiendo que genere un gasto y que genere un gasto hospitalario, Un gasto médico mayor. pero al final es una elección. O sea, no es que nos estemos enfermando, no es que estemos, ¿cómo se llama? Sufriendo un accidente. Sufriendo un accidente, ¿no? Es por eso que de alguna manera se considera pues una ayuda para parto o una ayuda para cesárea, ¿no? Porque al final además tenemos el tiempo para ir haciendo los ahorros y para podernos poner adecuadamente en la cuestión económica a la hora que nazca nuestro bebé. Ajá. Ahora, estas cláusulas que se han vuelto indemnizatorias son muy buenas porque yo simplemente con que demuestre que se tuvo un bebé, me pagan. No importa si gasté o no gasté. No importa si lo tuve en mi casa, si lo Parto tuve en en el agua en seguro tu casa, social, ¿no? Ajá. o si lo tuve en un hospital. A mí me van a indemnizar y me van a dar la cantidad estipulada para ayuda de parto Así y es. cesárea. Esa es muy buena cobertura. Inclusive muchas personas es el primer abordaje por el que se interesan de una póliza de gastos médicos mayores, ¿no? Muchas veces. Claro que también hay pólizas mucho más caras, mucho más completas, mucho más pues sí, costosas, ¿no? Que ahí prácticamente sí nos cubren totalmente, Sí, ya sea un parto, una cesárea, incluso en el extranjero, ¿no? Pero Las comunes te dan una indemnización. Ahora, fíjate que yo en alguna ocasión, Jorge, con una aseguradora, no era la aseguradora de base que manejo, pero alguien me hizo la consulta. Resulta que hay aseguradoras que te excluyen por completo el tema de maternidad, no solo la indemnización, sí, sino el hecho de decir, si tienes un bebé, no te va a cubrir nada, o sea, a pesar de que hubiera una complicación, porque aquí hay una distinción. Una indemnización por maternidad es prácticamente para el parto, la cesárea, pero la cobertura completa puede ser hasta que el bebito venga con alguna situación y una cirugía en vientre, ¿no? Claro. Una cirugía neonatal, ¿no? Le llaman, o una complicación para la mamá a la hora del parto también. Estos son como ya parte de la suma asegurada que tienes por enfermedad. Pero hay aseguradoras que te dicen, ¿quieres excluir por completo el tema de maternidad? Lo puedo hacer. Y a lo mejor alguien que deja de pensar que a lo mejor ya le quitaron matriz, vale la pena porque eso te va a reducir el costo de la claro. prima. Pero yo insisto, cualquier mujer en edad reproductiva más vale tenerla, Claro. ¿no? No, incluso ahorita que tocas ese tema, pues ya hay aseguradoras que casi te dicen arme su seguro, ¿no? Y de verdad, luego con tal de pagar poquito, la gente quita cosas tan importantes de entrada como la suma asegurada, ¿no? Y entonces están asegurados por un año de indemnización de algún padecimiento. Un año. Un año. Imagínate en una situación con un padecimiento crónico con el cual van a vivir, solo les van a pagar el primer año. Ajá. O ¿no? medicamentos, Entonces, honorarios médicos. Sí, yo la verdad es que a pesar de que se pueda como armar el producto,
yo preferiría poner el 100% de coberturas Claro. y a lo mejor empezar a descartar Quitar con mucha información. lo que efectivamente creo que no me va a ser útil o que simplemente me está subiendo el costo. Claro, claro que es válido tener las pólizas así. Pero lo que hay que tener es mucho criterio como agentes para saber qué recomendamos y que Y no aunque... hacerlo al revés, ¿no? Exacto, no No hacerlo al revés. de que le voy sumando a ver a cuánto me alcanza Claro, a pagar el por supuesto, prospecto, no. por supuesto. No va por allí. Y ya Efectivamente. por último, en el tema de gastos médicos mayores, algunos lo tienen ya incluidos por default, otros los puedes tú contratar de manera adicional. El tema dental y visión, Sí. ¿no? Sobre todo, en muchos te incluyen por default una limpieza al año, alguna revisión, pero ya cuando quieres meter pues coberturas más robustas de dental, ¿no? Ya poderte hacer una curación, una amalgama, una endodoncia, hay aseguradoras que lo tienen como por adicional, y la parte de lentes. Así es. Y bueno, esto normalmente se da con algún proveedor externo, ¿no? Hay clínicas dentales, hay clínicas de visión en donde se tiene el convenio con ellos. Normalmente estas coberturas vienen en pólizas colectivas. Sin embargo, por ejemplo, en GNP que hemos mencionado, por ejemplo, la parte dental ya viene con la atención de un proveedor, ¿no? Y hay cosas que tienen costo, ¿no? Con costo preferencial, y hay cosas que no tienen costo. Así es. Y aquí estamos hablando de visión, básicamente lentes, porque lo mismo hay aseguradoras que cubren, otras que no, pero ya procedimientos específicos de ojos de visión, esos se manejan otra vez dentro de la cobertura básica, ¿no? Por ejemplo, una corrección de cataratas, por ejemplo. Cataratas está cubierto. Hay algunas aseguradoras que también llegan a cubrir corrección de la visión, ¿no? Eso es muy importante verlo en condiciones generales y no crear falsas expectativas, ¿no? Así es. El tiempo se nos fue rapidísimo Sí, y logramos otra vez. cubrir nuestro objetivo de ver todas las coberturas. ¿Qué viene para los próximos programas, George? Pues bueno, comentábamos de hacer un programa de mujer dinámica, ¿no? En donde vengan coberturas específicas para las mujeres, ¿no? Ahorita que estamos arrancando el mes, ¿no? Le han llamado el mes rosa, el mes del cáncer. No queremos dejar pasar la oportunidad de rescatar estas coberturas. Las vamos a tener en un próximo programa. Así es. Y bueno, comentamos también de hacer un programa de seguros indemnizatorios de gastos médicos. Es decir, ya hemos platicado algunas pólizas. Vamos a platicar también en algún otro programa de seguro internacional, pero es importante tocar este tema de seguros indemnizatorios. Ok. Y fíjate que hace un par de programas estuvo por aquí Víctor Aguilera. Él nos habló sobre modalidad 40, habló mucho sobre el tema del Afore. Bien. Y nos quedamos con la inquietud de, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para tener los recursos para abrir mi modalidad 40? ¿No? También estuvo el actuario Bernardo Solano, ya tiene varios programas hablando en concreto de la modalidad 40. Entonces, vamos a hacer un programa de cómo podemos ahora adquirir esos recursos, ¿no? Para que, llegado el momento, podamos pagarle al IMSS y después recibir nuestra pensión vitalicia. Así es. Pues muchísimas gracias por su compañía. Si les gustó nuestro programa, denle like, compártanlo. Y aquí nos vemos el próximo miércoles en punto de la 1 para seguir desmembrando los mitos y realidades. Muchas gracias a todos. Viviendo seguros, provisión y tranquilidad en tu vida. Gracias, buenas tardes.